Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, otra conversación esta vez en el canal que hacía tiempo que quería hacer. Otra conversación y no con cualquier persona, sino con este hombre que me acompaña hoy aquí, que es mi querido amigo Federico Calle Jordá, con el que espero hablar de un montón de cosas muy interesantes. Pero bueno, tengo un par de temas en mente, digamos, pero antes de lanzarnos ahí a hablar de lo que vamos a hablar, Fede, no sé si te quieres presentar un poco, decir un par de cosas sobre, no sé quién eres, Bueno, simplemente. sí, o no. O no, ¿eh? No, pues primero decir que estoy muy agradecido que me recibas. Así, ya estaba esperando la invitación, ¿no? Ya había visto otra gente invitada y ya estaba empezando a sentirme relativamente ofendido. Pero no, para nada. No, muy agradecido, mucho honor, somos muy amigos desde hace mucho tiempo y me gusta acompañarte en este proyecto que sigo a cierta distancia, como a 3 calles de distancia, no mucho más, pero bien, no, pues tenemos un recorrido similar de alguna manera, desde las eyaculaciones precoces poéticas de adolescencia no asumidas, que después dan otras formas de escritura. Ambos somos docentes. Yo en este momento enseño una cosa francesa, una especialidad que el público hispanófono tiene la suerte de no conocer, que se llaman las clases preparatorias, que es un sistema paralelo de manera a ser más injusta a la sociedad. No te, Y ojo, ¿eh? Seamos Somos prudentes. prudentes, somos prudentes. Y eso, tratando de terminar la tesis que es sobre Borges. También soy relativamente músico, un poco. Trato de escribir cancioncitas por mi lado, canto en grupos de salsa. Escribo un poquito por mi cuenta también. Y sobre todo eso, investigación y docencia y hobbies cuando el tiempo lo permite. No suele ser el caso. Mm, Pero, ok, entendido, perfecto. Pues, oye, yo te quería preguntar primero, o bueno, que charláramos un poquito sobre esa tesis que estás terminando ok, y de la que acabas de decir dos palabras, una tesis sobre Borges. Que así es. hablar sobre Borges pues no es necesariamente la tarea más fácil del mundo, imagino. ¿Cuál es el enfoque, digamos? ¿Cuáles son las obras que te interesan o cuál es el enfoque de la obra de Borges sobre la que tú nos lo dirás, pero tanto se ha Mm, escrito? mm. ¿Cuál es el enfoque de tu tesis? ¿Cómo te desmarcas o qué consideras que aportas a, digamos, la lectura de este autor A tan ver, complejo, ¿no? Y tan rico? a mí me hubiese gustado responderte esta pregunta hace 7 años, cuando Ujú. tenía las ideas claras, ¿no? Porque Claro, claro. uno tiene la arrogancia de los principios en esos momentos. Sobre Borges, como tú decías, yo pienso, y creo que la estadística me da la razón, es el autor sobre el que más se ha escrito en lengua hispana fuera de Cervantes. Debe estar Cervantes primero y después Borges en volumen de escritura, no siempre en cosas demasiado interesantes, pero se ha escrito muchísimo. En particular hay hasta una revista mensual sobre cosas sobre Borges. Eh, mi enfoque. Mi enfoque sobre la obra completa. Borges tiene la ventaja de que la obra oficial, podríamos hablar de la obra inoficial, porque hay un montón de cosas, la amplia mayoría de la obra de Borges evitó que fuese parte de su obra completa, No es canon. pero deliberadamente, ¿no? Ujú, La erradicó del canon y la escondió muchas veces porque era alguien que tenía que escribir para vivir mucho ujú, tiempo. Y como todas las personas que tienen que hacer alguna actividad para vivir, no la hacemos tan bien. ujú. Pero mi corpus es la obra canónica, que como Borges tenía la ventaja de ser perfeccionista, ciego y holgazán, es una obra corta relativamente. Ponte, los 2 tomos canónicos de obras completas. Después de muerto, Borges es un escritor que sigue escribiendo después de muerto. Siguen apareciendo cosas y las publican todos los años, hace parte de estrategias editoriales para ganar más platica, pero también porque, como decía, él escondió muchas cosas que han ido volviendo a aparecer. La obra canónica son 2 tomos como de 500 páginas cada uno. Ponte que 1000 el primero y la segunda 600. O sea, son 2 tomos gordos Ujú. y casi todos son compendios de cosas que fueron escritas poco a poco, una por una, muchas veces en prensa, y que fueron recopiladas luego, lo cual hace que la obra de Borges es un sabio montaje de cosas en el que también juega con la cronología. Ujú.
Por ejemplo, hay textos que... Completamente deliberado por su parte, ¿no? Completamente deliberados, les cambia el género a textos, los pone en compendios de ficción cuando fueron escritos en compendios de crítica, o cuando fueron escritos como piezas sueltas de crítica o al revés, y un mismo poema puede haber estado publicado en un compendio de poesía en los años 40 y después aparecer en otro en los años 80 cuando está terminando, de manera a, y esto es una de las cosas que yo quiero demostrar, crear algo como la imposibilidad de hacer una crítica histórica de su obra. Cuando uno lee la obra completa de Borges, esto es un efecto deliberado, es absolutamente retórico y construido. Hay una voluntad de no anacronismo, sino anacronicidad. En la obra de Borges no hay tiempo. Pareciera que cada texto es exactamente contemporáneo del otro. Esa es una de las primeras cosas que yo trato de mostrar, el hecho de que Borges intenta crear una eternidad de su obra que borraría el paso del tiempo interno a su vida o interno a su obra. Luego intento demostrar esa misma cosa, no por el tiempo, sino por el espacio, en el sentido de que es una obra que evita deliberadamente tener centro. Todo texto parece ser el paratexto, un texto ulterior o anterior por un sistema de ecos. Logra desplazar el centro hacia los márgenes y los márgenes hacia el centro de manera a dar una impresión de uniformidad también. De alguna manera, uno de los presupuestos teóricos que tengo es que Borges es un gran novelista, a pesar de lo que parezca ser, porque nunca escribió ninguna novela, nunca escribió más de... Pienso yo, el ensayo más largo que tiene durará 25 páginas en cuaderno normal, y sin embargo la gran novela que está como en negativo detrás de su obra es la novela de la escritura de esta obra, que intenta entregar esta cosa como si fuese un hecho total que se desborda cuando lo agarras por el medio, y si lo agarras por los bordes se huye, y esto funciona tanto temporalmente como espacialmente, y también por otra cosa que es muy interesante, que ya evoqué un poco, que es que, y que es tal vez la idea más fuerte de lo que yo quiero demostrar, que es que Borges es un desafío constante a esta noción que nos ayuda mucho a los críticos, pero que también nos permite ser bastante cómodos, que es el género, ¿no? El género literario, quiero decir, aunque también el otro género también. Es decir, que una de las cosas que yo intento demostrar con una metodología incluso rítmica, de análisis de versos y de fraseología y de acentuaciones y de los funcionamientos aliterativos o no, es demostrar que toda la obra de Borges está escrita, digamos, por una misma voz, que probablemente sea un efecto a posteriori, pero que sin embargo funciona. Y lo interesante es que eso funciona. Y eso lo mezclo con lo que podría ser también lo que intento demostrar, porque esto que acabo de mostrar es muy preciso, muy borgiano y muy aburrido, pero es la idea del sentido, ¿no? De que el sentido siempre lo solemos pensar como con un paradigma, que es que el sentido es lo que hace a partir de un significante, un significado, la manera que tenemos de pensar el sentido, que siempre es informativa, ¿no? Es cuando uno entendió a alguien es que entendió lo que dijo, y tal vez el sentido, en particular en Borges, pero lo podríamos llevar a mucho más amplio que Borges, a la literatura en general, al lenguaje en general, a casi todas las cosas que tienen sentido. El sentido es más hacer que decir, ¿no? Entonces mostrar que en el sentido hay un montón de lógicas que no son solo la lógica narrativa o la lógica informativa, sino que hay un montón de cosas que trabajan a esas lógicas, incluso a veces haciendo lo contrario de estas lógicas, para crear el efecto borgiano, que me parece que es lo que es Borges, que es el exceso de sentido. Borges es una constante creación de sentidos que sobrepasan su resumen, que sobrepasan su interpretación, que ponen en jaque a las interpretaciones, pero que no solo las ponen en jaque porque en el siglo XX hay muchas cosas que ponen en jaque a la interpretación, sino a la vez suscita a la interpretación. Uno lee un texto de Borges y no tiene sino ganas de interpretarlo, ¿no? Y sin embargo es como si ya hubiese preveído todas las interpretaciones, lo cual obviamente no hizo. Es históricamente imposible que haya preveído todas las interpretaciones, sino que creó algo que es a la vez lo suficientemente rígido y dúctil, y lo suficientemente transparente y lo suficientemente hermético como para suscitar todas las interpretaciones, invalidarlas todas y crear un efecto de exceso más que un efecto de falta. No sé si ves cosas que yo sé que a ti te gustan y que a mí me gustan mucho también, pero cosas como Maurice Blanchot, toda esta
todo este tono muy francés de los años 40, 50, 60, que es como confrontarse al sentido desde su ausencia, para demostrar su ausencia, ¿no? Sobre el vacío. Yo diría que Borges llega a conclusiones similares, pero más por el exceso que por la falta. Entonces, sobre eso va, el título de la tesis es La resistencia a la línea, porque intento demostrar eso, que hay una serie de lógicas desde lo infrasemántico, es decir, a nivel de sílaba o a nivel de obra, desde lo más pequeño hasta lo más grande, con un enfoque casi geográfico, de eso, ¿no? De una preparación constante del exceso. De hecho, me dijiste que en un rato leeríamos un texto, sobre eso va el texto. Muy bien. ¿Bien? Estupendo. Muchísimos elementos nos acabas de dar, que no sé si los voy a poder retomar todos uno por uno. Yo tampoco, porque por eso no he terminado la tesis. También, sí, se entiende, pero se terminará. Claro, aquí hay muchas cosas de las que me gustaría abordar un poco más, tal vez empezando por eso que has dicho al principio sobre la anacronicidad buscada por Borges y en términos espaciales la falta de centro, digamos, que a fin de cuentas esto es una especie de estructura de sentido, digamos, que tú identificas en la obra en general, pero que tiene un eco muy claro muchas veces con el contenido incluso temático completamente. de la obra, ¿no? Eso, todo lo que estamos diciendo es una vasta glosa de una palabra, es el laberinto. Exactamente. ¿No? Que el laberinto casi siempre, como por ejemplo, el laberinto es una muy buena imagen de lo que estaba diciendo, de que nuestro paradigma siempre es considerar el sentido como un punto de partida y un punto de llegada. Por lo tanto, el laberinto, incluso en nuestros mitologemas más utilizados, sirve para que Teseo se pierda, ¿no? Otra manera de verlo, que es la exacta inversa, es que el laberinto sirve para esconder al Minotauro, ¿no? Que el laberinto no es para perder al que viene de afuera, sino para encerrar al que está dentro. Es incluso el primer objetivo. Completamente, primer objetivo es encerrar al Minotauro. Sin embargo, si miramos bien, lo interesante de un laberinto, y en esto me permito citar a Borges, este cuentico de Borges que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Que siempre se ha traducido como el jardín de senderos que bifurcan, pero lo interesante es que se bifurquen, que hay una acción de autobifurcación, de reflexividad sobre esa bifurcación. El problema de un laberinto lo problemático de un laberinto no es tanto que sea una estructura imposible, no es tanto que uno se pierda cuando entra, todo eso ya son lógicas narrativas, si ves de alguna manera. Ya estamos contando o la historia de Teseo o la historia del Minotauro. El hecho bruto en un laberinto es que se despliega. Lo que hace un laberinto es que cada paso que uno da vuelve a desplegar al laberinto. El laberinto es más despliegue constante que el hilo de Ariadna. Confundimos el laberinto y el hilo de Ariadna, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero demostrar con el recorrido, de alguna forma. Completamente, o con su solución incluso. Es como la diferencia entre la adivinanza y lo que la responde, y la ¿no? solución de la adivinanza. Muchas veces la adivinanza lo que nos hace es poner en suspense un momento el sentido, o constelarlo más que orientarlo. Tal vez el laberinto es más una constelación de sentido en perpetua reconfiguración, porque cada gesto que uno hace dentro del laberinto mueve el laberinto, cambia el laberinto, que el recorrido. Y esto es otra metáfora. El problema de mi tesis es que es tautológica, porque todo demuestra lo que viene de ser demostrado y todos son sinónimos y casi sistemáticos de cosas. Porque, por ejemplo, hablamos del laberinto, pero eso es un sinónimo exacto del sujeto también, ¿no? El sujeto es el que se hace por cada gesto que hace y sin embargo cada gesto que hace lo modifica. Todo esto también y otra fórmula que le encanta a Borges, que es el río de Heráclito, ¿no? Que es la forma del lo constante cuando lo único constante es el cambio, ¿no? La constancia dentro de lo que cambia. Y eso me permite llegar a la otra referencia teórica mayor que tengo, que es Henry Meshonic, que también habla mucho del ritmo, porque él parte sobre la etimología del ritmo, donde dice que el ritmo siempre lo hemos asimilado a una idea de regularidad. Y él demuestra que a partir de un ensayo de Benveniste, del lingüista Benveniste de los años 50, que esto es una lectura posterior ya, que esta es la lectura platónica del ritmo, donde la imagen, y esto es muy curioso porque es como que la metáfora influye en nuestros conocimientos más que... Pareciera que las metáforas están para ilustrar conocimientos, pero en la práctica lo que hacen es construirlos. La metáfora del ritmo considerada por Platón, él usa la metáfora del mar, del ir y volver de las mareas, del ir y volver de las olas, ¿no? Lo cual da cierta idea de regularidad y de cuenta. Heráclito, cuando usa la palabra rutmos, que viene de la idea rein, que es el hecho de que algo se... ¿Cómo se dice? Culé.
Que fluye. Que fluye, exactamente. El verbo es rein, que es fluir, dice que es la forma de lo que no tiene forma, la forma de lo que no hace sino cambiar. Entonces esto también es otra metáfora para los monstruos, lo cual utilizo mucho para el género, porque digo que lo que Borges propone es una teratología. Cada cuento de Borges, cada ensayo de Borges, cada poema de Borges es un monstruo dentro de su propio género porque está transformándose en otro género y porque es una forma de fluir. Como decía, también es la idea del sujeto. El sujeto es su perpetuo cambio. Y eso, básicamente, ¿ves? Que son ideas similares. Entonces, la primera parte, insisto mucho sobre la noción de obra y la noción de exceso de sentido. La segunda parte, hablo más sobre, intento teorizar qué es el exceso de sentido, por qué el sentido debe ser considerado como su propio exceso más que como su propia falta o su propio funcionamiento. Y la tercera parte sobre el sujeto. Muy interesante esto sobre el ritmo. Me gustaría que lo exploráramos tal vez un poquito más y que nos hables un poquito más de Mechonic igual también y cuál es la aproximación con Borges, porque el ritmo es ante todo también, y me gustaría también que, bueno, todo a su ritmo, ¿no? Pero Cabe decirlo. Sí, cabe decirlo. Todo a su tiempo, pero tal vez que nos hables también de cómo conjugas ese estudio del ritmo en textos de Borges que son textos poéticos, en verso, y en textos de Borges que son de narrativa, ¿no? Sí. Porque efectivamente sí solemos concebir el ritmo como regularidad, como Sí. decías, ¿no? Y como tal vez incluso una especie de artificio retórico, ¿no? Que sirve para adornar un discurso de alguna manera, y es una concepción, a mi modo de ver, pero entiendo que al tuyo también, muy errónea de lo que es el ritmo, en tanto que el ritmo es producción de sentido, también de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, esto que decías antes sobre la idea del ritmo como regularidad y cómo Borges se aleja de eso, me recordaba cosas que decía Unamuno, por ejemplo, en España. Tal vez no lo conozco bien, pero... Que decía que, hablaba de sus contemporáneos, ¿no? En poesía sobre todo, y decía que esta poesía española nuestra, lo cito más o menos de memoria, es una especie de música de bosquimanos tamborilesca en la que el compás mata al ritmo, cosa que siempre me ha resultado muy interesante. Muy bonito, sí. En la que el compás mata al ritmo y añade el ritmo, el hilo cordial del pensamiento poético. No sé si... ¿Cómo trabajas tú ese elemento en esos textos de Lo Borges? diría igual. Y esto, o sea, porque siempre se suele, lo cual es una manera de no pensarlo también, ¿no? Reenviar esto a la poesía, como siendo el acto de pureza, ¿no? Cuando uno declara a alguien puro es una manera muy bonita de no tener que lidiar con él nunca, ¿no? Sí. Es como los museos, ¿no? Es una manera que a la vez protege, pero saca de la circulación las cosas. Esto funciona en cualquier momento de comunicación. Por ejemplo, basta con que alguien lo hayan regañado algún día para saber exactamente la diferencia entre Arturo Ben y Ben Arturo, ¿no? Que son semióticamente idénticos, ¿no? Tienen y sin embargo no significan lo mismo. Tal vez sí significan lo mismo. El problema es que significan lo mismo, pero no dicen en lo absoluto lo mismo. No transmiten para nada lo mismo. El estatuto del sujeto al que le están gritando eso no significa para nada lo mismo. Y sin embargo, tiene el mismo número de sílabas, tiene el mismo significado puro y sin embargo hay sentidos divergentes los entre ambos. Los acentos no están situados en el mismo lugar. Tal vez, entonces, por ejemplo, eso de tomar en cuenta la acentualidad, que casi, o sea, la versificación castellana lo hace, ¿no? Toma en cuenta algunos acentos. ¿Cuáles? Los últimos, ¿no? Porque los últimos son los que permiten establecer regularidades a fin o en el hemistiquio, ¿no? Cuando uno hace endecasílabos, pero o cuando hay octosílabos, no, pensamos en la rima siempre, a tal punto que se ha confundido poesía y rima, ¿no? Lo cual es anacrónico, ¿no? Porque la rima, yo creo, según yo sé, que viene a existir con el siglo XII, ¿no? Antes de ahí no era lo mismo, pero no por las cosas ser más viejas son más ciertas, no es que la poesía sin rima era más cierta que la poesía con rima. Pero en todo caso, lo que dice Unamuno me hace pensar mucho en lo que dice Mechonic, por ejemplo, también, de que confundir el compás, como dice Unamuno, con el ritmo es fallar en la comprensión de lo que hace un poema. No lo que dice un poema o no lo que es un poema, porque, bueno, lo que dice un poema
casi siempre corresponde a su resumen. Lo que es un poema es una definición muy difícil de dar, es casi mística. Sin embargo, lo que hace un poema se puede analizar dentro de la materialidad del texto. Y esto es otra idea también muy de Mechanic, que es que el texto es materia antes que otra cosa, antes que significado. Que el significado ya es casi un pensamiento mitológico del texto, ¿no? Como que el texto sería otra cosa de lo que es. En cambio, si uno ve la materialidad del texto, uno puede agarrar. Pongamos un ejemplo, la poesía española del siglo XVI o XVII. Tiene una serie de formas reducida, que octavas reales, que sonetos, que églogas, todo esto básicamente es entre 5 sílabas, 7 sílabas por verso, 11 o 8. ¿Qué diferencia un octosílabo de otro? Si partes de esa definición de lo que es un octosílabo. Nada. Sin embargo, uno no va a encontrar nunca un octosílabo, aunque hablen del mismo tema, porque además estas épocas, las épocas barrocas son muy interesantes porque tienen un número de temas muy reducido, ¿no? Hablan casi todos de lo mismo con las mismas imágenes y sin embargo no son sinónimos. Y esto es una cosa que Mechanic trae como desde los formalistas rusos, ¿no? La noción de Jacobson de lo que es la Literaturnost, la literalidad de un texto. ¿Qué hace que un texto sea el único en el mundo en producir tal efecto de sentido, ¿no? Y esto es muy frecuente en el lenguaje en general, pero tal vez lo que hace la diferencia de la poesía con el lenguaje en general no es que la poesía es la fiesta del sentido o que es más mística que el otro, no, sino que tal vez en la poesía hay una concentración de producción de sentido mayor que en otras partes, que tal vez, y este es el postulado de Mechanic, se puede estudiar o conocer si cambiamos los pedidos que le hacemos a la poesía, que es que le pedimos a la poesía que nos explique lo que la religión no nos ha explicado, ¿no? Sin embargo, lo que Mechanic diría es que la poesía no está ahí para darnos una información que no tenemos, sino más bien para inventarnos como sujeto. Y que tal vez lo que hace un poema es ser la invención por un sujeto de un lenguaje y la invención de un lenguaje por un sujeto. ¿Bien? Sí, claro. Entonces, eso es algo que a los lectores nos obliga de alguna manera, o un lector novel, digamos, nos obliga a entender que tenemos que desvincular nuestra concepción del lenguaje de cómo lo usamos en la vida cotidiana, es decir, a fines comunicativos. O de lo que pensamos que estamos haciendo a nivel cotidiano, Sí, porque a nivel cotidiano, es que todo esto es comunicación, sin duda alguna, ¿no? No es que porque han habido excesos, ¿no? Por ejemplo, si piensas en el dadaísmo, ¿no? Que podían hacer poemas enteros que no significan nada, ¿no? Porque justo están tal vez mostrando el límite de lo que Mechanic intenta teorizar. Es decir, que hay mucho más. Que ese poema dadaísta produce sentido. No produce significado, pero sentido sí. Sí, Mechanic llamaría al lector novel, digamos, de una manera pretenciosa, a salir del paradigma antropológico del signo, dual, e imaginar otra cosa. A eso me refería justamente con a salir de esa ambición del lenguaje comunicativo cotidiano en la que lo que buscamos es la correspondencia más exacta entre significante y significado para poder establecer una comunicación sin ambigüedades. Que de hecho nunca se da. Que de hecho nunca se da, pero de lo que hay que desembarazarse o de liberarse en el momento de abordar el hecho literario, digamos, ¿no? En la que el lenguaje no funciona así. O incluso en el momento de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros no somos el... ¿Qué sería tu resumen? ¿En qué sentido? Exactamente, ¿no? Bueno, pero fíjate que hay otros idiomas que nos ayudan con eso, como cuando give me your resume. Sí, ¿no? Exacto, el currículum en inglés. Es decir, lo que eres para el paradigma antropológico dominante es tu resumen. Sin embargo, tú eres un montón de otras cosas, ¿no? Que sobrepasan ese significado y que tienen mucho más sentido. Tal vez, si pensamos el lenguaje, es decir, la cosa en la que estamos hecha, de otra manera podemos pensarnos nosotros mismos, de otra manera que el recorrido individual también con principio-fin, ¿qué somos, no? Sí, la construcción de relato también, de alguna manera, ¿no? La manía del relato. Sí, autobiográfico, ¿no? Completamente ficticio, ¿no? Que nos encierra muchas veces, que es lo que construye las neurosis, ¿no? Que uno es preso de un relato y que hay que darse márgenes para hacer otra cosa que ese relato, sí. Entonces, por ahí van los tiros de no solo lo que estoy haciendo en tesis. Yo en otra época trabajé sobre otra cosa que fue muy linda, que me hubiese gustado en otro destino hacerlo,
que era la poesía hermética en general, el hermetismo, ¿no? Casi siempre es una manera de no... Pienso en el amigo que tenemos en común que habla de la enfermedad de Joyce, ¿no? Sí. Que es que cada vez que hay un... Algún día lo traeremos al canal a este hombre. Él tiene una idea muy divertida, que es que cada vez que hay un autor que de alguna manera contesta o pone en jaque a lo que se estima ser literatura en un momento dado de la historia literaria, se le acusa de ser el Joyce de algo. Entonces, por ejemplo, esto hace que Guimarães Rosa, el escritor brasilero, es considerado el Joyce brasilero. O que... ¿cómo se llama el de Tiempos de Silencio? No ¿Martín Santos? Martín Santos. Tal vez. Bueno, el de Tiempos de Silencio. Para los que sepan cuál es el de Tiempos de Silencio, se me Luego olvida. le preguntamos al doctor Google y nos Eso. lo resuelve. Es el Joyce español. O sea, es una manera de decir, esto es un poco lo que decíamos del museo, ¿no? Admirable, pero ilegible. No lo vayan a leer, ¿no? Vamos a resolver lo de Luis Martín Santos. Luis Martín Santos ese. ¿Ves que me lo sabía? Sí, te lo sabías. Esto sería muy bonito verlo, no en una época tan marcada por una idea del hermetismo que viene de Mallarmé, como el siglo XX, sino en otras épocas de cosas que han sido acusadas de herméticas. El laberinto de Fortuna de Mena o Góngora. Yo trabajaba sobre Góngora, ¿no? Y entonces sobre Góngora hacía un trabajo que en esa época era bastante metódico y que me parecía brillantísimo, pero tenía 20 años, tal vez hoy en día, si lo vuelvo a leer, me parece una mierda, que era... Góngora ha sido traducido muchas veces al español, ¿no? En particular, durante los años 40, Dámaso Alonso, que tiene una restitución de las soledades en prosa, y en los años 90 por un gongorista francés que se llama Robert Jam, y ninguno de esos textos equivale a las soledades, lo cual es una manera muy bonita de ver no lo que dice un texto, porque eso sí lo dicen, ¿no? Sino lo que hace un texto. ¿Qué hace un texto que no equivale a lo que dice? Tal vez ahí reside lo interesante de la poesía, ¿no? En lo que está a la vez más acá y más allá de su significado. ¿Bien? Por supuesto, por eso no tiene ningún... Claro, esto es extensible a cualquier actividad artística de alguna manera. Completamente. No tiene ningún sentido que yo te describa, qué sé yo, la última cena, ¿no? Y que te explique cuál es la escena, quiénes son los personajes, cómo está sucediendo, sin tú ver qué es lo que hace el cuadro, digamos. Y hay unas cosas que nos llevan más allá, que tienen mucha suerte los que hacen estos artes y que se ocupan de ellos, como la música, por ejemplo. La música pura, ¿no? La música sin letra. Exacto. ¿No? Que es como que es... cuando se queja no dice el por qué, ¿no? Nunca se le puede llevar a una noción que solemos confundir con el significado, que es el referente, ¿no? La música no tiene referente. Significado tiene, sentido tiene un montón. Referente, muy difícil decir cuál era el referente. Entonces, a menos que no sea otra música, lo cual ya nos lleva a la cuestión de la intertextualidad, que bueno, no nos vamos a meter en ese problema. Pero... bueno, yo... Métete, vaya. No, era para se zambulle el hombre. No, era para reencauzar, no reencauzar, porque tampoco es que nos hayamos ido de cauce, pero esto, digamos, el camino que abres sobre la intertextualidad me parece una forma de... interesante también para volver a explorar un poquito cosas de Borges, ¿no? Y sobre el peso del juego con la intertextualidad y entre lo puramente referencial y la referencia completamente ficticia, digamos, o ficcional que puede haber en Borges, ¿no? En cosas como Pierre Menard, autor del Quijote, o en la importancia de la otra literatura como construcción de la propia literatura, digamos, ¿no? No sé si... Podemos hablar de eso. Mira, igual que lo que te decía hace un rato, hace unos años te hubiese dicho que los que buscan fuente en Borges son unos imbéciles, ¿no? Que yo también con mi arrogancia de... Que no, que el sentido se produce en la página y ya. Que lo que está por fuera de la página importa un carajo. Bueno, yo de alguna manera sigo creyendo eso. Yo también. Pero yo lo seguiría diciendo, pero... Pero diría que dentro de Borges... Esto hace tal vez una de las particularidades de Borges. Es que, así como decíamos que Borges suscita a la vez sus interpretaciones y la caída de sus interpretaciones sistemáticamente, es verdad, por ejemplo, hay estudiosos de Borges que se han ocupado de hacer esto.
El texto de Borges es marquetería de citas, es marquetería constante de referencias. Casi todo lo que está escrito, casi palabra por palabra, refiere a otros textos o a circunstancias históricas consideradas como texto. Tal vez lo más interesante de esto para mí, en lo que va en lo que a mí atañe, ¿no? Es que todas estas referencias, todas estas temporalidades, todas estas cronologías, todo este canon literario, todos estos otros textos a los que se le hacen guiños, están puestos en una misma superficie de tiempo, de espacio y de producción de sentido. Es decir, se les quitan las jerarquías, se les quitan las cronologías, y esto otra vez nos lleva al hecho de que Borges logra hacer que cualquier texto de la literatura, Pierre Menard, autor del Quijote, habla de esto, ¿no? Don Quijote, el monumento. Tal vez el problema de Don Quijote es que es contemporáneo nuestro, ¿no? Y que tiene el mismo valor que si fuese escrito por un poeta de segunda categoría de una ciudad del sur de Francia relativamente anónimo, Pierre Menard, ¿no? Es decir, la temporalidad que crea la obra de Borges es una temporalidad paradójica, imposible, ¿no? Es decir, de... Muy nutrida además por la metafísica, ¿no? Completamente, él jode mucho con eso. Pero... que además él se lo tomaba casi como algo fantástico, ¿no? Sí, la metafísica como literatura fantástica. Ahora bien, el problema también con Borges es que Borges no es un filósofo sistemático, ¿no? Claro, Borges claro, no es por Kant. supuesto. Entonces no produce una arquitectura de sentido cerrada. Un sistema. En lo absoluto. Entonces, tal vez lo más interesante, y esto también nos lleva a lo que estábamos diciendo sobre el sentido y el significado, que es que lo que produce Borges es más como un hormigueo, o como una sensación de exceso, o como una sensación de vértigo, o como una sensación de mierda que acabo de leer. Eso tal vez también puede venir por esa cantidad de pequeños detalles, o esa cantidad de variantes no asumidas, o esa cantidad de reescrituras constantes. Me preguntabas hace un rato por lo de la prosa y los ensayos y los poemas. Borges escribe textos de significado idéntico, en prosa, ensayo y verso, ¿no? Con 30 años de intervalo a veces, ¿no? Sin embargo, ninguno de esos textos que dicen la misma idea, cuentan el mismo cuento, usan las mismas referencias, muchas veces incluso se citan los unos a los otros, dicen lo mismo. Y eso es muy interesante. Y ahí hay un poema muy hermoso que se llama Arte Poética, de Borges, que está en El Hacedor, que termina la parte en verso del Hacedor, que juega con eso, ¿no? Con la diferencia entre lo idéntico, ¿no? Pone a rimar la misma palabra de un verso al otro. Y ninguna de esas palabras es sinónimas, ¿no? Y esto trabaja un poco la idea de sentido, porque como significado esas palabras son idénticas. Río y río es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre río y río? Borges te la va a encontrar, ¿no? Así que eso, para seguir con Borges. Sí, no, totalmente. Podemos hablar de Borges toda la noche, o sea, tal vez le pasamos otra cosa en algún momento. No, si te interesa. sí, podemos pasar, no, como tú quieras. O sea, bueno, seguir. Si estás aburrido de hablar de Borges... No, para nada. Yo tenía tal vez una última cosa solo sobre lo de Borges, y luego si quieres podemos pasar a otro tema. Claro, sobre lo de... Es que es muy interesante todo lo que estás diciendo y me hubiera gustado pararme en un montón de aspectos individuales, pero no quiero interrumpir demasiado el flujo. Párame a veces, me puedes decir así como un psicoanalista, ahí. Sí, no, Dios me libre de este rol contigo, Federico. No, pero una cosa sí, sobre lo de la producción de sentido, y que tú lo has explicado de una forma muy hermosa, creo que es, haciendo referencia a la música, es producción de sentido, no de significado, digamos, ¿no? Entonces... Eso yo cuando digo eso gloso a Benveniste, que habla de semántica sin semiótica. Sí, claro. Pero en ese caso, si estamos pensando en la experiencia textual, en tanto que lectores, de una producción de sentido pero no de significado, claro, se impone de alguna forma la pregunta muy espinosa de la interpretación y de la validez de interpretaciones, digamos, ¿no? ¿Cómo atacas ese? Lo que pasa es que ya la palabra interpretación, de alguna manera, en esta manera de pensar las cosas, ya es culpable. Porque la interpretación es pedirle significados. Y muchas veces el problema de una interpretación es que uno le puede contraponer otra interpretación. Y una interpretación puede, según las evidencias que tenga o lo que sea considerado como válido en su momento interpretativo, variar y denegar la otra. Sin embargo, todo esto está desde el punto del significado. Te doy ejemplos con Borges. Hay un cuento de Borges en particular que se llama La secta del Fénix, que está en Ficciones y que habla de un rito iniciático, ¿no?
que lleva milenios haciéndose y que de generación en generación se hace y que se hace con ciertos objetos muy precisos y Borges nunca explica cuál es. El muy desgraciado nunca nos dice qué era el rito. Nos explica cómo la gente trata de ocultarlo, cómo lo han hecho casi todas las etnias, casi todas las personas del mundo conocen a alguien sin saber que lo hagan y nos deja ahí, ¿no? Sobre este texto han habido una serie de interpretaciones que cada una se rebate a la otra y que consiguen todas elementos muy convincentes dentro del texto. Entonces la secta del Fénix sería la masturbación, la secta del Fénix sería la homosexualidad, la secta del Fénix sería... La sexta, ya me oíste. Sería básicamente el coito, o la secta del Fénix sería la muerte. El texto da para todas las interpretaciones. En todas estas interpretaciones habrá evidencia plausible dentro del texto, me parece a mí. Tal vez habría que interrogarlo al revés. ¿Cómo se hace para que un texto proponga esta infinidad de interpretaciones que no... Y probablemente hayan unas más informadas, otras más precisas con respecto a los miedos de Borges, a lo que Borges consideraba, su asco hacia casi toda actividad sexual, que era muy marcado. Bueno, ¿no? Sin embargo, es un chisme. Probablemente sería... O sea, hay una serie de chismes diferentes. En todo caso, no tiene ningún interés para con el texto en sí, para con lo que el texto está A mí lo que me interesa, a mí en todo caso, lo que me interesa del texto es cómo el texto produce esta sensación de multitud. O tal vez la sensación de multitud es como muy trillada, muy años 70, o que, no, lo interesante de los textos es que no significan y que significan muchas cosas a la vez, sino pensemos en qué es el sentido de este texto. El sentido de este texto son estos significados que cada uno lo detienen, o el sentido de este texto es que yo lo empecé a leer cuando debía tener como 14, 15 años, ahorita tengo 33 casi, y nunca se me acaba este texto, ¿no? La idea de esto es una idea de Pasolini que me gusta mucho. Pasolini en un momento dice que la verdadera manera de joder al capitalismo, más que la revolución, es producir objetos inconsumibles, ¿no? Tal vez lo interesante en la vida son objetos inconsumibles, ¿no? La secta del Fénix puede ser considerado parcialmente como uno, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí, objetos inconsumibles por producir de alguna manera un hueco, ¿no? Un hueco, una oquedad, un vacío que efectivamente, como decíamos, en la tentación interpretativa nos forzamos en llenar y estamos cayendo en la trampa de alguna forma, pero ¿no? Eso también, o escapándonos del sentido de lo que hace eso el texto también, realmente. una manera de hacer esto que se ha hecho mucho son las paradojas, ¿no? O sea, que a Borges le encantaban también. Como ves, estoy lleno de Borges hasta aquí, no puedo salir de él más nunca y me metí en el laberinto y no salgo de él. Estoy un poco harto. Yo me quisiera ocupar de otras cosas en algún momento. Vamos a terminar esta última intervención, si quieres, y vamos a dejar de hablar de Borges. Vamos a pasar a cosas más entretenidas, si quieres, para ti. Pero no, es que para mí es entretenidísimo. Al contrario, ese es el problema, ¿no? Es que podría no salir de mi casa más, pero a Borges le encantaban las paradojas. Una manera de hacer productos inconsumibles es dar hechos paradójicos o deliberadamente llevar al absurdo. Lewis Carroll, ¿no? Sin embargo, Borges no hace estas cosas. Borges no es Kafka. Y Borges no es Lewis Carroll. Y Borges no es literatura del absurdo tampoco, ¿no? Borges es absolutamente legible. Y Borges es absolutamente narrativo, ¿no? Y es una escritura detrás de cuya transparencia innegable hay un hermetismo fuerte, ¿no? Tal vez, y esto con respecto a la consideración sobre Pasolini hace un rato, lo que destruye las lógicas, más que una agresión en contra de ellas, son su propio enloquecimiento. Borges es tal vez en este sentido un enloquecimiento del significado, ¿no? El hecho de que en cada palabra hay una arborescencia, una multiplicación, una pulsión interpretativa constante, es un cortocircuito de la lógica significante que tal vez insiste en lo que es el sentido más de otra manera. ¿Bien? ¿Hacen una pausita ahí? Fascinante todo esto. Sí, vamos a hacer una pausita y retomamos con otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Ok, nosotros hemos hecho una pausa, vosotros no os habéis enterado y volvemos, todo bien. Vale, pues nada, vamos a dejar Borges de lado de momento, que si quieres luego volver, pues volvemos. No, él vuelve solo. Sí, él vuelve.
Eso es cierto. Eso, la verdad que sí. Yo te quería preguntar por otro tema que no tiene que ver muy directamente, pero seguramente igual hay algún vínculo que hacer, no sé, ya veremos. Que es, tú estuviste dando este año una clase universitaria sobre Simón Bolívar. Bueno, personaje complejo también, en otros términos esta vez, pero muy complejo también. Me gustaría hablar un poquito de esto igual y que nos contaras un poquito tu perspectiva, pero antes que eso, igual para situarnos un poquito, cuál era el enfoque de la clase, sobre qué trataba y luego vamos a ver qué podemos sacar de ahí. No, mira, esta clase se suponía que era una clase con una utilidad importante, lo cual no siempre es el caso de las clases que uno da, ¿no? Que es que Bolívar es el tema de las oposiciones para volverse profesor en Francia este año, ¿no? Esos son temas que cambian cada 2 años y esto es un concurso que se hace para gente que ya es profesora, que ya enseña, alcance otro nivel de jerarquía dentro de la educación nacional francesa que se llama la agregación, que tú y yo pasamos en algún momento. Entonces está en el programa de la agregación y está en el programa con un enfoque muy preciso, que es Bolívar como construcción de un mito. Entonces no es tanto sobre Bolívar en sí mismo, sino sobre las interpretaciones sucesivas que se ha hecho del significante Bolívar, que no es un significante. Cuando uno dice Bolívar, convoca ya un relato, que es el de las independencias de América Latina o del sur de América Latina a principios del siglo XIX con respecto al Imperio Español o al sistema político que se llamaba el Imperio Español. Entonces, y este programa iba ilustrado por una película que salió sobre Bolívar hace unos años, que bueno, espero que no vea esta entrevista el director de dicha película, el señor Arbelo. No es un gran logro. De hecho, en Venezuela hay un artículo muy bonito de un historiador venezolano que se llama Tomás Estraca, que le tengo mucha estima por lo que escribe, donde dice que curiosamente unos años antes el régimen revolucionario venezolano sacó otra película sobre Bolívar que se llamaba El hombre de las dificultades. Y esta película era independiente del gobierno, no tuvo financiamiento del gobierno. El hombre de las dificultades sí, es hecha por casi que el Ministerio de Educación venezolano, el Ministerio del Poder Popular para la Educación venezolano, porque en Venezuela todos los ministerios se llamaban del Poder Popular. Y sin embargo, a lo que viene Tomás Estraca es que curiosamente la película privada es más chavista que la película chavista. Bolívar tiene que ver con Borges en el sentido de que uno, en todo caso, tal vez menos que Borges, pero como venezolano o como latinoamericano del norte de América del Sur, de los países llamados bolivarianos, es decir, los que en algún momento fueron liberados, y esa noción ya es muy contestable, la de liberación por Bolívar. Uno nunca sale de Bolívar. Es como si la historia desde la independencia pareciera ser un momento interno a la gesta bolivariana constantemente, y esto en Venezuela ha suscitado mucho debate porque, bueno, estamos aún hoy en día dentro de un proceso político que se llamó a sí mismo Revolución Bolivariana. Pero lo que demuestran los historiadores es que esto no es nuevo, que en Venezuela cada vez que ha habido que justificar la existencia de un régimen o que un régimen ha tenido que conseguir algún significante en el cual sus sujetos se identifiquen, ha usado a Bolívar. Entonces la pregunta es esto: ¿por qué Bolívar es un significante? Bolívar con todo lo que convoca, ¿no? No solo el personaje Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, nacido en tal momento, muerto en tal momento, que hizo tal, tal y tal, sino Bolívar, con B mayúscula. Me pongo chavista cuando hablo de esto. Se me sale el tono Chávez. Dale. ¡Bolívar! Es tan resemantizable. Entonces, sobre eso iba el tema. Esa clase la di. Básicamente fueron 2 días de 6 horas, fueron clases largas, que quedaba cansado al final. La primera la di sobre Bolívar, sobre las diferentes interpretaciones históricas de lo que fue el hombre Bolívar, y después la segunda clase era sobre bolivarismos, ¿no?
sobre las diferentes maneras en las que lo que llama Germán Carrera Damas, que es un historiador venezolano, el culto a Bolívar se construyó, por qué se construyó, cómo se construyó, partiendo de qué, porque para de alguna manera imponer verticalmente de la parte del gobierno, que de los diferentes sucesivos gobiernos venezolanos crean la épica bolivariana como fuente de la nacionalidad, de la venezolanidad en particular. Porque en Colombia y en Ecuador, podemos hablar de eso después, y en Perú y en Panamá, que son los países, y en Bolivia, que tiene el nombre del libertador, tiene otra relación con Bolívar, cada quien según sus diferentes prerrogativas. Pero como en Venezuela en particular, Bolívar es lo fundamental de nuestra identidad, de alguna manera. Como toda la identidad se construyó como una relación a Bolívar. Y además como una relación que con cierta dosis de psicoanálisis muchos historiadores venezolanos dicen como perversa, ¿no? En el sentido de que Bolívar es a la vez el padre que da, pero el padre al que decepcionas sistemáticamente. Es decir, que toda la historia de Venezuela, desde el momento en que nace Venezuela, ya esto es por sí un problema, porque para muchos el nacimiento de Venezuela es la declaración de independencia en 1811. Sin embargo, ya la provincia de Venezuela existía antes, sin cambiar de nombre desde el siglo XVI. Otros dicen que el verdadero nacimiento de la República de Venezuela es 1830, a la muerte de Bolívar, cuando se parte el verdadero país que quería inventar Bolívar, que era la Gran Colombia. Se parten diferentes entidades que van a ser Ecuador, la República de Colombia y Venezuela. Y se me perdió el hilo un poquito, pero sí, la idea es eso, es que como desde entonces lo que hemos hecho es decepcionar a Bolívar, ¿no? Y sí, que, la doble figura paterna que completamente, decías, el padre que da exacto. y el padre al que decepcionas, y que juzga, incluso ¿no? hay un historiador venezolano que tiene una formulación que me gusta mucho, que dice que es el padrote de la patria. No es el padre de la patria, sino el padrote. Hay una dimensión completamente religiosa, de alguna forma. Es que ya hoy en día lo es, o sea, no solo lo es porque yo lo diga y porque podamos hacer analogías entre lo que es un significante religioso y lo que se ha hecho del significante nacionalista de Bolívar, sino que los santeros, la gente que tiene las religiones sincréticas venezolanas han integrado a Bolívar al panteón sincrético, semicristiano, mezclado de religiones africanas, mezclado de espiritualidad amerindia, o sea, ya Bolívar es el equivalente de un santo, ¿no? De alguna manera. Incluso ni siquiera el equivalente de un santo, sino el equivalente de una divinidad pre-hispánica que tendría encarnaciones diferentes, un poco como Yahvé con Jesucristo, ¿no? Entonces sí, Bolívar es de alguna manera, pero incluso para la gente más laica, incluso para gente como yo, o sea, yo por ejemplo, que te digo que tuve 12 horas de pensamiento crítico, integrando toda la bibliografía crítica que se ha vuelto acerba, además, porque como ya hoy en día hablar de Bolívar no es hablar de Bolívar, sino que es hablar del chavismo. Los historiadores venezolanos, incluso este señor Tomás Estraca sacó un libro que se llama Hartos de Bolívar, donde recopila los diferentes pensamientos de los diferentes grandes historiadores venezolanos con respecto a Bolívar, demostrando que básicamente desde que el chavismo llegó, la gente sigue queriendo mucho a Bolívar, pero los historiadores pueden tener una cosa iconoclasta con respecto a Bolívar, y yo hago parte de eso también en muchos aspectos. Hay mucha desmitificación que se hace en aras de cientificidad, pero sin embargo, cuando, por ejemplo, la semana pasada yo estoy corrigiendo las pruebas de esta cosa de oposiciones para ser profesor, y eso siempre da lugar a ciertas tensiones, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos una prueba de traducción y había un debatico sobre... había una frase que había que traducir donde un personaje hablaba de cómo había cambiado de profesión y decía: me hice abogado, ¿no? En Latinoamérica, no sé si en toda Latinoamérica, en todo caso en Venezuela y en los dialectos latinoamericanos que yo manejo, es decir, caribeño de tierra firme o colombiano, que también conozco bien, nunca diríamos me hice. Uno se hace otras cosas, ¿no? Uno se hace de comer y se hace cariñitos, ese tipo de cosas, ¿no? Uno se vuelve, ¿no? Y contaban volver como una falta. Y como te digo que el bolivarianismo sigue en uno, es como que
tuve que tragarme hacia mis adentros. 1824, batalla de Ayacucho, la ganaron los ejércitos de Colombia y los perdió España, y yo hablo como me dé la puta gana, porque yo soy hijo de Bolívar, ¿oíste? Y entonces, como para que veas de qué manera estamos... Sí, enfrentado a la regla académica de la RAE, de la Real Exacto. Academia. Entonces, bueno, en esos momentos yo me pongo, digo que me pongo chavista, pero lo que me pongo es... Y esto es, tal vez, si tengo que decir algo de Bolívar, sin toda la parafernalia académica. Bolívar, en mi interpretación, era un ser con un gran mal humor, ¿no? Y muchas veces lo que hemos llamado nuestra soberanía, nuestra independencia, es un despecho molesto, ¿no? Eso es lo que más me interesa a mí de Bolívar, esa mala leche que tiene él. Ese despecho es el despecho criollo. ¿Es el despecho indígena o es el despecho de Bolívar? Indígena. Bueno, muchas veces es el de Bolívar. Por ejemplo, las lecturas marxistas de Bolívar siempre han insistido en la cuestión de conflicto de clases previo al movimiento independentista, ¿no? A partir del momento en que están esto que se llamaron las reformas borbónicas, que es el momento en que con el cambio de dinastía en España hay un intento de centralizar la política imperial, que solía ser más como la de los Austrias, es decir, muchas coronas diferentes, con particularismos locales, y esta voluntad de centralizar en el siglo XVIII creó gran descontento de parte de los descendientes de conquistadores en América, porque básicamente les estaban haciendo pagar más impuestos, ¿no? Y les impusieron una administración peninsular, de manera... Ellos no tenían acceso a los puestos administrativos. Pero no tenían acceso por una cuestión que en efecto parece racial cuando se dice así, pero no es racial porque ellos eran de la misma raza que la gente que los estaba gobernando, sino también es una cuestión de fiabilidad del funcionario. Básicamente la reforma borbónica, que siempre cuando uno lee la historiografía anglosajona parece como si fuera un retorno de la Inquisición y del mal hispánico y de la leyenda negra total. Lo que es una idea ilustrada de cómo crear un Estado central funcional, ¿no? Con verdaderos funcionarios que sean menos corruptos, que no tengan centros de intereses completamente rivales que los del poder administrativo, y esto era el caso de los criollos. Tenían a la vez el poder administrativo hasta principios del siglo XVIII, de cierta manera, o en todo caso, como quedaba muy lejos y nadie se ocupaba mucho de ellos, tenía una serie de prerrogativas que la centralización del poder les quitó. Entonces, una lectura marxista de Bolívar siempre ha sido... Marx tiene un artículo sobre Bolívar en la Enciclopedia Británica donde habla muy mal de Bolívar. Dice que es el Napoleón de las derrotas. Lo cual es militarmente injusto. Pero esa lectura siempre muestra a Bolívar como el adalid de una clase social. Bien. Ahora bien, el problema es que históricamente, cuando se pone a mirar, la clase social que más sufrió y que de hecho salió de la independencia habiendo perdido el poder fueron los blancos criollos, ¿no? Porque muchas veces también lo que llamamos guerra de independencia, muy pocas veces hubo tropas españolas presentes, ¿no? Es decir, que fue una guerra civil interna entre los partidarios de un modo de hacer política y los que querían otro, ¿no? Y de hecho muchas veces los blancos criollos estuvieron divididos en esta cuestión. No fue una masa homogénea. Al principio trataron de ser independentistas porque les convenía, pero en el momento en que la independencia se dieron cuenta que ser independiente significaba estar encerrado en un país con mestizos, les dio miedo, ¿no? Porque se acordaron que ellos eran los capataces de esos mestizos muchas veces. Entonces... ¿Qué rol jugaba ahí qué rol jugaba o no la invención, por decirlo de alguna manera, de la identidad americana? O de las nuevas identidades americanas. Es que eso es muy complicado porque eso se va haciendo mientras tanto, ¿no? Eso no es un proceso que un día lo declaramos, ¿no? Ahorita somos americanos y somos criollos, ¿no? Esos son procesos que duran siglos para definir una identidad. De hecho, muchas veces insiste mucho en que el siglo XVIII fue crucial, porque esta élite ya no solo fue élite por el poder de dominación territorial que ejercía en el territorio americano, sino también por más acceso a la educación, por un boom económico del cacao, del cual dependían, lo cual les dio muchísimo dinero en una España relativamente empobrecida, en un imperio español
hay que distinguir España e Imperio Español porque son dos nociones casi anacrónicas, la una con respecto a la otra. Les dio mucho poder económico que no podían ejercer como la aristocracia que pensaban ser. Entonces, esto creó muchos problemas. Ahora bien, esa lectura marxista de Bolívar, de como Bolívar adalid de clase, de alguna manera es desmentida por muchas cosas de la vida propia de Bolívar, que es que, por ejemplo, Bolívar terminó pobre, ¿no? Y Bolívar estaba dispuesto a sacrificar al mundo entero por su gloria, lo cual en una lógica marxista económica la gloria no es un paradigma, ¿no? Uno no hace parte de eso. Entonces es interesante porque Bolívar también de alguna manera sobrepasa sus interpretaciones, ¿no? ¿Y cuál sería, vamos a ver, dentro de esta categoría en la que se mete a Bolívar, ¿no? Que es la de los libertadores, en tu opinión, en tu forma de ver las cosas, ¿qué es un libertador? ¿Tiene sentido esa categoría? ¿Qué tienen en común Bolívar y, por ejemplo, Miguel Hidalgo, San Martín? San Martín, sí. ¿Qué tienen en común esas figuras? ¿Y cuál sería, igual son muchas preguntas a la vez, y cuál sería en ese sentido la singularidad de Bolívar que lo convierte en esa figura mítica que has descrito, Sí. más que Miguel Hidalgo, más que San Martín? Es decir, ¿cuál sería, cómo lo ves tú Todo esto dentro de esa es categoría de lectura los mía libertadores? y yo no soy historiador y no soy especialista de esto y probablemente lo que voy a decir me lo podrían rebatir de 93 maneras, con mucha razón seguramente. Primero de todo, San Martín tiene una biografía interesante con respecto a Bolívar porque San Martín primero que todo es más viejo. No tiene como, si no me equivoco, tiene casi 20 años más que Bolívar, es decir, pertenece a otra generación. San Martín, de hecho, fue militar español en campañas españolas mucho tiempo, es decir, era un oficial de carrera. Bolívar no. Bolívar era relativamente militarmente inapto en el momento en que empieza la independencia. Después fue adquiriendo experiencia hasta llegar a grandes faits d'armes, como dirían en francés, ¿no? O hechos de armas, se puede decir. Sí, sí. Bueno. Gestas, ¿no? Bueno, sí, o sea, cosas heroicas ahí, Sí. de las que podríamos Militares, hablar, porque, por ejemplo, nuestro Austerlitz, que es Ayacucho, cuando uno mira Austerlitz son decenas de miles de soldados y centenares de cañones. En cambio, Ayacucho, bueno, son 1000 contra 1000 y hay un cañón que no funciona porque se mojó la pólvora y lo que son mestizos de indio contra mestizos de negros pegándose los unos a los otros con lanzazos, ¿no? Y creo que habrían 200 fusiles para 3000 personas, lo cual no es mucho. Pero bueno, eso es nuestra gloria, que invoco cuando me peleo con los otros traductores. Sin embargo, San Martín, por otro lado, siempre se les ha opuesto por el tipo de régimen político que querían crear. Bolívar era ásperamente republicano, con una idea republicana que no se parece a nada de lo que nosotros llamamos republicanos hoy en día, porque lo que tiene, porque también otra manera de leer a Bolívar, en particular hecha por los ministerios de educación sucesivos venezolanos, es que era un gran ilustrado. Yo relativizaría las lecturas de Bolívar. Hay un libro muy, muy bonito del señor Pérez Vila sobre eso, sobre qué leía Bolívar. Han habido otros venezolanos contemporáneos de Bolívar mucho más ilustrados que Bolívar probablemente. Sin embargo, lo que tiene son referencias romanas, como de lo que hablábamos hace un rato, como de virtud y de crear como una nueva Esparta donde el ciudadano es a la vez soldado, garante de su independencia y factor productor de su economía, y todo esto dentro de dignidad y de educación y como con premios casi religiosos a los buenos ciudadanos que les otorga el Congreso. Y Bolívar no es, por ejemplo, un gran demócrata porque no confunde república y democracia en lo absoluto, piensa más bien en formas vitalicias de poder para evitar el caos, porque siempre hay el miedo al caos, y el caos siempre, cuando me empieza una frase diciendo que hay que evitar el caos, suelen añadir muy pocas palabras después Haití, porque el caos es Haití, es decir, que los negros tomen el poder, lo cual no quieren es el miedo de una aristocracia agraria fundada sobre un sistema racial. En cambio, San Martín quería instaurar una monarquía americana. Incluso decía que tal vez el problema era la lejanía del rey, que si traían un vástago de Borbón y lo instauraban en una corona americana no habría tantos problemas. Hidalgo lo conozco menos, sin embargo, por lo que sé, pero un mexicano me podría desmentir muy rápidamente, el culto a Hidalgo no es tan grande como el culto a Bolívar. México, tal vez por tener una profundidad histórica mucho más visible, mucho más relatable, mucho más aprehensible que la venezolana,
tiene otras figuras muy importantes. Por ejemplo, el Imperio Azteca, ¿no? Nosotros no tenemos algo similar con el que reivindicar identidad, ¿no? Claro. De hecho, por eso es que nuestra identidad empieza en 1830, ¿no? En cambio, los mexicanos siempre dicen, ok, aquí antes de que llegaran los españoles, güey, estábamos ya nosotros, ¿no? En cambio, nosotros no mucho, ¿no? Los que estaban seguro que no éramos nosotros, ¿no? Claro, la figura imaginada, digamos, inventada de Bolívar se convierte en la cornucopia identitaria de alguna forma, Total, o ¿no? Es sea, de es lo que la que fuente de la que es un brota. pasado que no pasa, es una historia constante y es como que, fíjate, cuando yo estudiaba en Venezuela teníamos una clase Es como obligatoria. una cosmogonía, ¿no? Es Sí, que, perdón. como te digo, a nosotros nos enseñaban, yo tenía como yo estaba en el liceo francés, teníamos una clase obligatoria de historia venezolana que se llamaba, ni siquiera era historia, se llamaba instrucción cívica venezolana, lo cual ya te muestra que es para crear. Es ideología más que otra cosa, ¿no? Bueno, igual que la historia en todas partes donde se enseña, pero esto era muy asumido. La clase empezaba por geología, ¿no? Tipo Dios, las placas, Las placas tectónicas. las cordilleras, el Orinoco, la colonia, ¿no? Entre Dios y la colonia se nos avisa que existieron los caribes, los Yanomami, otra serie de indios, y hay algunos que siguen vivos, ¿no? Todo esto como en 3 líneas. Después, la colonia, 2 párrafos, donde se habla de esclavitud, de que era muy injusto, y después Bolívar. Es decir, entre el Big Bang y Bolívar hay como página y media. Entre Bolívar y el gobierno inmediatamente posterior a la República de Colombia, el gobierno del general Páez, hay como 42 páginas, ¿no? Es decir, la historia de Bolívar dura en volumen mucho más que la del ser humano desde el Big Bang. Claro. Así que eso por Todo el una. Antiguo Testamento, Bolívar. Más, en páginas es más, es mucho más, ¿no? Y además había algo que decía en la clase que me pareció interesante, que es que Bolívar no es considerado como historia. Por ejemplo, si tú ves cómo están construidas las ciudades venezolanas, es lo que le decía a los alumnos, que uno puede perfectamente aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, subir por la autopista que pasas el túnel Bolívar, llegas por la avenida Libertador hasta la avenida Francisco de Miranda y después puedes, si subes por la avenida Sucre, que es el nombre de otro prócer, volver para el centro por la avenida Sucre. No, por la avenida Boyacá, que es otra de las batallas, ¿no? Y quedarte a tomar un café en Parque Carabobo, que es otra de las batallas también. Y también si quieres ir para otro lado, coges la avenida Gran Mariscal de Ayacucho, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Es decir, por ley en Venezuela, todas las plazas centrales de un pueblo se llaman Plaza Simón Bolívar. La identidad venezolana construida verticalmente por el Estado, pero para que el Estado construya verticalmente una identidad, significa que hay como sitios en los que se puede interpelar a la población al respecto, decir que ya la población compartía esto de alguna manera, porque si a ti y a mí nos ponen mañana una plaza aquí, ponte alguna figura histórica que no nos importe mucho, Alejandro III de Rusia, ni tú ni yo nos sentimos particularmente concernidos por Habla por Alejandro. ti, ¿eh? Yo, tú la eres un verdad gran que- zarista. No, pues otro, si quieres, qué sé No, yo. no, sí, ¿sabes? Alejandro III está muy bien. Kenneth Kaunda, el líder de la independencia de Zambia, ¿sabes? No sé, una plaza, ¿no? En cambio, para que los venezolanos hayan como participado en esto de alguna manera y tenido un culto incluso espontáneo a Bolívar, que se entraba en simbiosis con el culto oficial, significaba que ya había algo, pero es decir, nuestro espacio está orientado completamente por una espacialidad que no es espacial, sino que es ideológica e histórica con respecto a Bolívar. Es decir, que vivimos dentro de un cuaderno abierto, que puede ser cualquier ciudad de los países bolivarianos, en particular Venezuela. Venezuela tiene una mayor intensidad con eso porque, por ejemplo, las ciudades colombianas tienen esa vaina gringa que las calles tienen números, ¿no? Y de vez en cuando hay una avenida grande que se llama Avenida Boyacá. Pero en Venezuela en particular, uno no puede dar un paso sin inscribirse inconscientemente dentro de esa, que ni siquiera es historia, ni siquiera es historiografía, sino que es ese relato épico, ¿no? ¿Por qué esto ha tenido tanto, se ha construido de forma tan radical en Venezuela, tanto más que en otros de los estados que surgieron del sueño de la Gran Colombia? ¿Por qué esa particularidad venezolana?
Ahí hay muchas cosas que se mezclan. Primero que todo, tal vez porque de los países que no son todos de la Gran Colombia, pero liberados por Bolívar, Venezuela era de algún modo un margen de imperio, ¿no? El sitio más importante de la corona de Castilla en América era Lima, en América del Sur en todo caso, en el norte estaba México, pero era Lima. Entonces Lima era el centro de poder de alguna manera. Había centros secundarios, el virreinato de Nueva Granada, que es lo que equivale a la actual Colombia, tenía como capital Bogotá y ahí habían cortes, de alguna manera, había virrey. En cambio, en Venezuela no había realmente nobleza. Habían 2 o 3 familias con títulos nobiliarios, incluida Bolívar, pero Bolívar, por ejemplo, se peleó, el abuelo de Bolívar y el papá de Bolívar se pelearon toda la vida porque les reconocieran el título nobiliario, es decir, que no había una aristocracia muy marcada. Era un país de élites ricas, pero de élites sin tanta pureza de sangre como podía haber en las capitales virreinales. Por otra parte, y esto es muy interesante, esto hace parte de las críticas fuertes a Bolívar, en Venezuela se nos enseña que Bolívar liberó hasta Bolivia, no de Venezuela hasta Bolivia, de Angostura hasta Bolivia, dicen incluso versos del himno nacional. Angostura es una ciudad en Venezuela, que ahora se llama Ciudad Bolívar. Colombia tiene un papel complicado con Bolívar, porque Bolívar creó Colombia, que se llamaba Nueva Granada hasta ese entonces, y quería que fuera los 3 países. Sin embargo, por peleas que tienen muchos factores adentro, los que podríamos hablar mucho rato, en particular la rivalidad de Bolívar con Santander, pero Bolívar era sin duda alguna el gran jefe no contestado, y allá hubo peleas con los santanderianos, que eran de alguna manera el partido neogranadino. Cuando se separa la Gran Colombia, Colombia tiene la idea de que ya está instituida, es decir, ella no hace parte de los países que hicieron secesión. Venezuela y Ecuador hacen secesión con respecto a la Gran Colombia. Es decir, que los colombianos nunca tuvieron que insistir en su legitimidad dentro del proceso porque ya hacían parte de él. De hecho, eran, se supone, los herederos de ese proceso por la constitución política y bueno. Por otra parte, como te digo, las élites que después van a gobernar Colombia no eran particularmente afectas a Bolívar. De hecho, en Colombia, Bolívar no es un significante de todo el mundo, sí lo es, pero, por ejemplo, Bolívar se atribuye mucho al Partido Conservador, ¿no? Porque en particular Bolívar tuvo una relación con la Iglesia Católica al final de sus mandatos, donde intentó utilizar el poder de la Iglesia Católica y el hecho que la Iglesia Católica estaba ya en muchas partes del territorio que el gobierno no controlaba, realmente a su favor. Entonces, los conservadores se reivindican a Bolívar, mientras que los liberales, que reivindican el peso de la ley más que el de la tradición, reivindican a Santander. En Perú, Bolívar no es considerado el libertador. En Perú consideran que San Martín es el libertador de Perú, porque en efecto Lima fue liberada por San Martín antes que por Bolívar. En Ecuador, Bolívar es considerado el libertador, pienso, pero creo que eso se instituyó después. O sea, el culto a Bolívar ecuatoriano vino en los años 1890, por ahí, alrededor del mandato de Eloy Alfaro. En cambio, en Venezuela, muy rápidamente, en el momento en que rompemos con la Gran Colombia, todos esos generales que mandan en el poder gubernamental venezolano tienen una desgracia muy grande, que es que ellos no hicieron parte de las campañas del sur, que son los momentos más gloriosos. Ellos son los que se quedaron gobernando Venezuela mientras Bolívar iba a liberar al mundo entero. Entonces, mientras ellos están vivos, es complicado porque la gente recuerda que ellos de alguna manera son traidores al sueño de la Gran Colombia, pero muy rápidamente se dan cuenta que la gente ya ha comenzado como a casi deificar a Bolívar porque Bolívar es la gloria y deciden que esto es importante usarlo. Y esto va a empezar en 1842, cuando el general Páez decide, en un momento de crisis política y de crisis económica, repatriar las cenizas de Bolívar que murió en Colombia. Y eso es tal vez el acto de nacimiento de la institución del culto a Bolívar. De miren, vamos a incluir nuestro gobierno dentro de un linaje glorioso bolivariano. Por otra parte, Bolívar era venezolano, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tenido como la idea de que antes del petróleo no nos pasó nada bueno porque éramos un país secundario. Sin embargo, nosotros liberamos América, ¿no? Y desde Boyacá, Carabobo, Pichincha y Ayacucho, que son las grandes batallas, cada una por país,
Boyacá es la primera en Colombia, Carabobo es en Venezuela, después viene Pichincha en Ecuador, y después Ayacucho en el Alto Perú, que libera Perú y Bolivia. Bueno, Bolivia se libera un poco después. Bueno, esto no importa. Precisiones. Es la idea que esto fue una idea venezolana, ¿no? Que hay algo que nos gusta mucho, que al parecer es súper apócrifo. La BBC hizo como un sondeo de cuál es el personaje más importante del siglo XIX, y yo creo que los venezolanos fueron a super cliquear todos, ¿no? Porque salió Simón Bolívar. Entonces hay un montón de anécdotas o de hechos contestables, casi todos, pero que dicen como que, por ejemplo, Bolívar caminó más que Alejandro Magno. El territorio que Bolívar dominaba era más amplio que el de Napoleón, y era un territorio liberado, no conquistado, ¿no? Este tipo de cosas. Podemos, de alguna manera, no podemos, lo hacemos, es decir, se hace, pues, reivindicar esa épica. Reivindicar esa épica de los bolivarianos somos nosotros, todos los otros traicionaron a Bolívar, con la práctica también, ¿no? Si Venezuela existe, es que no hace parte de la Gran Colombia, lo cual es una traición al sueño de Bolívar, que era muy probablemente muy poco práctico, ¿no? Pero bueno. Te voy a hacer una última pregunta sobre esto, que es una pregunta un poco, una mala pregunta y una pregunta de fantasía más que otra cosa, pero Dime. en tu opinión, con tus poderes de divinación del futuro, ¿qué futuro le ves a esta figura mítica de Bolívar? Va a seguirse resemantizando sistemáticamente. O sea, Bolívar es como un espejo. Cada gobierno propone un Bolívar, y el Bolívar que aparece se parece mucho al del gobierno actual. Por ejemplo, el gobierno actual insiste mucho en el carácter antiimperialista de Bolívar, ¿no? Otros regímenes han insistido más en el carácter fundador de instituciones de Bolívar. Otros han insistido en el sentido de que Bolívar era militar, entonces esto justifica que los militares estén en el poder en otros momentos. Es decir, que Claro, Bolívar es un significante suficientemente amplio para que se resemantice. Es lo que te iba a decir, se convierte casi en un significante casi hueco, Vacío, es vacío, hueco para que completamente. para que cada uno según sus intereses le proyecte. Y esto le va a dar tinta de escribir a los historiadores para el resto de la vida. Y nunca vamos a escribir sobre otra cosa que los años 1811 y 1830, porque cada quien va a resemantizar, entonces siempre va a venir alguien a poner un bemol o poner un matiz de no, Bolívar no era tan demócrata como ustedes decían. Y porque también la democracia fue obviamente fundada sobre la idea de Bolívar. Cuando la dictadura que tumbó la democracia también fue fundada sobre la idea de Bolívar. Y esa misma dictadura había tumbado otra dictadura absolutamente bolivariana. Y antes de esa había uno que había durado 30 años, el general Gómez, el más bolivariano de todos. Y antes de eso estaba Guzmán Blanco, que fue el que hizo que la moneda del país se llame Bolívar. O sea, Bolívar da para todo. Bolívar es como... Es que tal vez en España no hay significantes tan ampliamente reivindicables, porque como el franquismo reivindicó muchos, tal vez eso ha hecho que, por ejemplo, o sea, hoy en día reclamarse del CID Es lo que te iba a decir, estaba pensando en el CID. es complicado, Sí, pues, tiene ¿no? un cierto número de connotaciones Exacto, bastante exacto. alarmantes de alguna manera. Pero Sí, sí. pues hay cosas que sí hacen como unidad simbólica de España, de alguna manera, qué sé yo, la tortilla. Sí, no, España es un caso particular Sí. porque es mucho más complicado. Pensemos tratar en de- Francia, por ejemplo, Sí. como en Francia con una manera mucho más tranquila, de alguna manera, porque es lo que hablamos ahorita mientras hacíamos la pausa, de que Francia tiene unas altas expectativas de sí mismo, ¿no? De sí misma. Entonces eso también permite serenar un poco también recuerdos pasados. Pero, por ejemplo, en la práctica, así haya obviamente personas críticas al respecto. Napoleón ya no se sabe si era de derecha, si era de izquierda. Incluso los realistas más acerbos reivindican la figura de Napoleón, porque como sus generales muchas veces podían ser nobles, entonces esto también permite una continuidad de la nobleza, pero al mismo tiempo Napoleón instituye la revolución. O sea, aparte, una izquierda radical, poca gente está dispuesta a decir que Austerlitz no fue una victoria, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Sí, ¿no? entiendo. Ok, pues yo quisiera cambiar completamente para un último tema, tal vez. Irnos completamente por una tangente que sigue siendo una tangente latinoamericana, pero cambiando un poco el eje. Yo trato que casi todas mis tangentes sean latinoamericanas. Ya sé, yo sé. Pero es un esfuerzo. ¿Eh? Hay veces que me quiero sentir danés. ¿Por qué? Danés no, por Dios. Bueno, cuando pienso en que Venezuela, muchas veces mi recuerdo de Venezuela hay unas cosas muy bonitas, ¿no? Pero también hay muchos perros en la calle y cauchos tirados.
muchas veces recuerdo como el reflejo de el aceite de los carros en los charcos después de la lluvia. Es como que Dinamarca, ¿por qué no? Después hay que ser hugonote, ¿no? Hay que ser un danés, sí, ¿no? sí, un danés hasta el fin. Pero sí, hay veces, una vez me dio mucha rabia cuando fui a Provenza o a Toscana. No ser que- italiano. No, es que lo de ellos es trampa, pues. Sí, ya sé. Sí. Es más bonito que Venezuela. Pues, ¿qué hacemos con...? Pero es más bonito que todo, o sea, es injusto. Es trampa, Hay que trampa, comparar ¿no? lo que es comparable. Ellos tienen, en Provenza tienen el cheat code de que en vez de grama tienen lavanda. O sea, el suelo es lila, coño de sus madres. ¿Cómo voy a hacer yo con mi plástico de país petrolero para luchar contra la lavanda? Bueno. Sí, hay que comparar lo comparable. Italia y la Toscana, no puede entrar en las comparaciones. Sí, o sea, sí. no, es cheat code, No, igual como tú dices decía. eso porque España es bonito también, pero bueno. Venezuela es muy bonito a pesar de muchos esfuerzos hechos por los venezolanos. Pero Ahí queda. Pero vamos a ver, a lo que vamos, que es tu otra faceta, digamos, que es, bueno, tu otra no, una de tus otras facetas, que son muchas, que es la faceta musical. sí. Salsa, Sí, particularmente. sobre todo. Vamos a ver, háblanos, tú estás en... Vamos a ver, para que la gente se entere y pueda venir a veros. ¿Tú estás en cuántos grupos? A ver, ¿Y con qué rol? he estado en varios. Todo esto empezó porque yo llevo muchos años cantando con mucha seriedad y con mucha dedicación debajo de mi ducha. Desde que tengo como 6, 7 y que cantaba las canciones de las telenovelas. Y después a los 15 empecé a tocar guitarra y para cantar con este plan como de Wonderwall y eso, porque como yo era un niño gordo, algo tenía que... Claro, es el plan Loverboy de instituto. Total, cuando uno no tiene total. otras Y después armas. me vine a Francia y ya no era gordo y eso empezó a... Mira, yo no tenía ni esa, hermano. En el Eso empezó, instituto bueno, no tú tenías tenía otras ni cosas, esa. tú todavía tienes pelo. Y entonces, bueno, es decir, llevo mucho tiempo cantando y con un grupo de amigos de mi hermana al principio, pero que ahorita son amigos míos también. Se lo robaste. Ella se fue. Ella se fue para Colombia y el que se va a Sevilla pierde su silla. ¿En España no existe ese dicho? Sí. Claro, Tal bueno, cual, es sí, un sí. dicho crucial. Y el que de Sevilla viene, silla tiene, bueno, a mi hermana le pondré una silla, se la tengo que comprar. El hecho es que estos amigos de ella siempre cantábamos, ¿no? Nos tomamos unos rones, nos tomamos unas cervezas y empezábamos a cantar. Entonces sacábamos la guitarra y había unos que tocaban y yo tocaba y yo cantaba. Y en un momento uno de ellos, que era novio de una de las mejores amigas de mi hermana, que ahora es uno de mis mejores amigos, tenía un grupo de salsa, que era como un taller al principio. Y en un momento ellos tenían un cantante brasilero. El brasilero hizo algo que hacen los brasileros a veces, que irse a Brasil. Y se fue a Brasil y no tenían cantante, pero tenían una fecha programada. Entonces, la novia, el compañero de mi grupo, me dijo que ella es muy divertida, ella es como mi agente, ella me organiza la vida y me encuentra eventos que hacer y eso. Ella me dijo, ella es guatemalteca y me dijo, Federico, no voy a cometer la defecio de tratar de imitar el acento guatemalteco que no tengo. Federico, ellos no tienen cantante, vas a ser el cantante tú. Y yo le dije... Tú en "Está esa bien". época ya te interesaba la salsa, o sea, ya estabas... Ya Mira, cantabas salsa un poco. cuando yo abría la ventana, cuando yo era pequeño, en mi casa no sonaba tanto. Mis padres no eran salseros, creo que mi papá no sabe bailar salsa, mi mamá sí tuvo que saber, pero mi papá no es caribeño, mi mamá sí. Cuando uno abre una ventana en Caracas, suena salsa al fondo de la noche, ranitas, que siempre suenan, ranitas tropicales, así que cri, 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 toda la noche y tiros. La banda sonora. Entonces yo crecí rodeado de salsa, siempre hubo salsa, tal vez muy probablemente salsa mucho más, salsa romántica que vino en los años 80, 90, que no es la que tocamos nosotros. Pero bueno, el hecho es que sí, o sea, no te digo que me sabía todos los códigos porque aprendí un montón, ya llevo como casi 10 años en estos grupos de salsa. Entonces, bueno, fui a hacer ese reemplazo. Ese reemplazo me fue bien y nunca me sacaron de él. Ahí conocí varios músicos que estaban en ese grupo. Eso era un taller al principio. Es decir, que era como para aprender. Todo el mundo estaba aprendiendo ahí. Casi todos se fueron profesionalizando. Yo no, porque no es mi trabajo, pues, pero hay muchos de ellos que viven de eso.
y ese grupo dejó de existir. Tú lo llegaste a ver en alguna ocasión, se llamaba Salsa Atención. Todavía está por ahí en la página Facebook, pero ese grupo en la práctica ya no funciona. Después de eso creamos con los que quedaron, con 3 muchachos muy divertidos, un grupo que por una noción que yo vi en memes feministas, que decía que era como hombres quejándose y llorando, y decían como que male tears, ¿no? Me pareció muy buena esta noción, muy interesante. Entonces vimos que, bueno, que el repertorio de la salsa, como casi todo el repertorio de la música latinoamericana, casi todas las canciones hablan de los instantes que preceden un feminicidio, ¿no? Son canciones como machas y de sentimientos desgarrados y de lloradera de hombres, ¿no? La banda sonora de la violencia de género. Exacto. Entonces decidimos en plan, volteando el estigmata, llamarlo Lágrimas de Hombre. Y ese grupo todavía existe, es un cuarteto. Es el grupo, por cierto, con mi nombre favorito de la historia de la música. Lágrimas de Hombre. Lágrimas de Hombre. Ese está ahí en las redes sociales, lo pueden encontrar por Instagram. Nos producimos en París, estamos disponibles para sus fiestas, matrimonios, bautizos y sobre todo entierros. Porque eso es una nueva tendencia que hay aquí en París para el público hispanófono, que es entierro con salsa, súper importante. Mentira, pero háganlo. Llámenos para los entierros, se los alegramos. Después de ese grupo, mucho tiempo funcioné, fue nada más con ese grupo, pero ese grupo tiene demasiado éxito, la gente que está ahí. Hay uno que hace una tesis sobre los garífunas en la costa caribe guatemalteca, entonces es la mitad del año ahí, estudiando como un loco cosas interesantísimas. Hay otro que es saxofonista y con el COVID empezó a hacer saxofón en cruceros, entonces vive de una isla a la otra tocando saxofón. Y hay otro que se volvió una estrella, que es el percusionista, que se pelean los grupos de música latina por él. Entonces, en un momento quería tocar más porque no estábamos tocando lo suficiente, y me llamaron de una orquesta que existe aquí en París desde hace muchos años, hace como 14 años que existe esa orquesta, que se llama Quilombo Orquesta, donde la cantante de ellos empezó a tener su carrera solista y la fui a reemplazar. Y ahí soy cantante lead, comparto el lead con 2 otras chicas que cantan muy bonito. Y es una orquesta grande, somos como 14. Y ahí tocamos salsa dura, salsa brava de los años 70, neoyorquina. Y ahorita tengo un proyecto nuevo que está empezando, todavía tenemos nada más 4 o 5 canciones, pero cada lunes le añadimos una, que se llama La Perdición. Y el lema para cuando salga es hay perdices y hay perdigones. Se llama La Perdición. Me encanta. Entonces esa es La Perdición, que está súper bien, también con una serie de músicos, en particular músicas, unas chicas que tocan, una trombonista muy buena, una timbalera muy buena, una bajista muy buena y unos muchachos ahí también muy buenos, pero que les quito el énfasis porque me caen menos bien. Y aparte de eso... No les enviaremos el vídeo. Bueno, que se jodan. Mentira, un abrazo. Si me ven por ahí, Alex, todos esos muchachos los quiero. Aparte de eso, últimamente, muy recientemente, hace exactamente un mes, hice mi coming out, Arturo, de que soy cantautor. Hasta entonces no me había atrevido a mostrar que yo componía canciones y que les escribía letras. A ti se te lo mostraba porque Arturo y yo en algún momento incluso fuimos compañeros de piso, entonces él se las calaba o se los oía. Entonces en un momento tuve que hacerle mi coming out, pero dije no le cuentes a los demás. Y ahorita sí, están saliendo varias canciones de eso. Voy a tratarlas de grabar en los días que siguen. ¿Tus canciones? ¿Salsa u otros géneros? Mira, a ver, depende. Lo que pasa es que la salsa en guitarra es como... Sí, porque tus canciones son tú cantando y a la guitarra. Yo y mi guitarra, porque por el momento no he logrado convencer al grupo de que las toquemos. Pero ya los voy a convencer ya casi y vamos a tratar de hacerles adaptaciones. La salsa es muy de orquesta. La salsa tiene muchos instrumentos muy diferentes. La sección rítmica es muy importante. La salsa tiene un funcionamiento interno que es casi de improvisación. Casi siempre hay como una base que es como el tema, ya sea para los vientos o para la letra, y después empiezan improvisaciones sucesivas que vuelven al tema. Entonces,
algún día podrán ser salsas porque las he escrito en el componente rítmico de música caribeña. O sea que sí podría ser tocado como salsa. Ya de por sí la salsa es una noción complicada porque no es un tipo de música, sino una manera de tocar y una orquestación de tipos de música. Pero sí, por el momento tengo una cumbia, tengo una salsa, o sea, un son cubano que se puede salsear muy bien. Tengo un merenguito noventoso cursi con los que yo crecí, que escribí. Y la semana pasada me saqué un cover de una canción de Dire Straits muy, muy cursi, que se llama Romeo and Juliet, pero la escribí ahí como en medio Spanglish. Qué bueno. Y es que nos gusta lo cursi también. Claro, yo soy como, yo soy súper cursi. Yo crecí con telenovelas y después me metí a Góngora y a Borges y eso. Entonces tengo como unos vallenatos místicos, ¿no? Pero sí, eso por ahí. Ese proyecto se está armando. Todavía tengo que encontrarme un seudónimo, ¿no? Porque Federico Calle Jordá después me van a encontrar los alumnos. Eso sí, eso te van a encontrar. Yo sé que algunos me han encontrado ya. Algunos de Y mis eso que tú no alumnos. te llamas Arturo Sánchez en el... Bueno, en la descripción del canal, creo que en algún sitio está cuando monté el Ah, canal y bueno, estos ya listillos quedaste. ya me encontraron. Que el profe hace vídeos. Ay, profe, ya lo vi. Haciendo vídeos. Ay, ¿qué pasa? Bueno, así Bueno, que eso sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué esa música caribeña? ¿Por qué ese género? ¿Por qué no otro género? Bueno, porque yo soy caribeño, o sea, yo crecí con eso, en el fondo sonoro de mi vida siempre estuvo eso de alguna manera. Yo tuve como todo el mundo, bueno, no sé si tú como todo el mundo, tal vez tú no, pero una juventud rock, ¿no? En algún momento me gustó y tenía el pelo largo y patineta y Yo eso. no, la gente que mira el canal lo sabe, pero mi juventud fue y sigue Rap. siendo, aunque ya no sea juventud, sigue siendo rap. Hip Sí, hop y eso. exactamente. Bueno, yo también, ¿ah? Yo también. Lo que pasa es que mis padres se movían mucho cuando yo era pequeño y en particular en un momento viví en África. Y en África sí se me pegó porque uno tiene comportamientos imitativos con los amigos y ellos escuchaban hip hop, en particular francés. Lo cual hace que yo como entre el 99 y el 2004 me sé el rap francés. A partir del 2004 me volví para Venezuela y ahí ya no lo volví a oír. Entonces tengo huecos generacionales ahí. Es que era la segunda potencia mundial en términos de hip hop. Sí, Rap sí, sí. particularmente era Francia en esos Y, años. y también me gusta, igual que también me gusta el rock, pero no es lo que me sale, ¿sabes? Como que no... cuando escribo algo no me sale en mi soundtrack mental. Yo no sé si tú has pensado eso, a mí me encantaría esa idea, como cuando uno ve películas y hay soundtracks, que uno sale al trabajo y hay un soundtrack. Bueno, en mi soundtrack mental no hay rock. Hay una salsita y hay un bolero y hay canción popular latinoamericana y hay gran desgarre sentimental muy cursi y yo soy más de eso, pues. Soy más de telenovelas que de Quentin Tarantino. Entonces es una relación con esa música, es una relación principalmente afectiva. Sí, tal vez también... Mira que hay algo curioso, que es que cuando estábamos en Venezuela, hablaba de esto con unos amigos venezolanos hace poco, por ejemplo, el reggaetón. ¿No? El reggaetón que es exactamente contemporáneo nuestro. Yo tenía 9 años cuando vi el primer tú, pato, pato. ¿No? Nosotros crecimos con esa vaina sonando. Cuando estábamos en Venezuela lo esnoveábamos, ¿no? Era como que eso era connotado socialmente y nosotros hacíamos obviamente en el Liceo Francés de Caracas hacíamos parte de las clases altas. Los Entonces, veábamos en España también. Yo me acuerdo, de hecho, afortunadamente, de esto igual hablo en un vídeo otro día, pero yo me acuerdo que la gente que escuchábamos rap en España en los años 2000, a principios de los años 2000, todo lo que no fuera un boom bap clásico, seco, estricto, como se dice ahora, era una herejía. Entonces todo lo que fuera influencias de reggaetón o influencias más caribeñas o más pop o más todo lo que se saliera de la estructura del boom bap clásico muy sectario era herético completamente, sí. ¿no? Pero era un esnovismo de esos inicios inicios no, pero de esa, digamos, segunda época del hip hop en España, Claro. por ejemplo, que era una época sectaria. Sí. Y era una época muy excluyente. No, y además también va con la edad. Pienso que o sea, cuando uno tiene 13, 14 años quiere identidades certeras, Sí, ¿no? cerradas, Y sí. saber qué te gusta y saber qué no te gusta y poder rechazar y eso hace parte de la construcción de uno, ¿no? Entonces, en esa época yo, como la mayoría de mis compañeros, tuve esnovismo hacia la música latina en general. Bueno, también pasa algo que es que en Venezuela, en todo caso en esa época y en ese medio social, seguía habiendo unos eventos regulares que se llamaban los 15 años. Y eso era importante. Quinceañera. Ajá. Entonces eso era como una iniciación
porque las mamás ponían una presión de este muchacho no baila, tiene que aprender a bailar. Entonces, a mí mi mamá me enseñó a bailar merengue. Entonces yo bailo merengue por mi mamá. Es decir, que igual sí bailábamos eso en las fiestas, ¿no? En algún momento se ponía merengue y después se ponía salsa y la gente bailaba menos bien salsa que merengue porque la salsa es más complicada y después otra vez reggaetón. Entonces yo igual crecí oyendo eso, o sea, me sé las canciones de esa época desde esa época, no es que las he oído ahorita, pero les tenía snobismo. Después me vine a Europa y como yo tenía lo de la escribidera de poesía y lo de estas cosas que nos pasan a nosotros que nadie nos dice que es una mala idea. Y bueno, yo muy rápidamente, a mí me gustan todavía los cantautores con letras escritas. No lo compararía con la poesía porque me parece que son dos cosas distintas y no, muchas veces no se le hace bien a los cantautores diciéndoles que son poetas y no se le hace bien a los poetas poniéndolos en música, ¿no? Pero igual dirías que hay un placer del texto en esta, Sí, parafraseando a sí, Bach. de alguna manera. Y también yo sacaba letras burlándome y riéndome de cosas. Entonces, la pregunta era ¿por qué salsa y por qué música caribeña o música latinoamericana? Porque no es nada más salsa. O sea, yo cuando estoy en mi casa con mi cuatrico, con mi guitarra, suelo tocar repertorio popular latinoamericano que va de la ranchera y del son jarocho al joropo venezolano y vallenatos y tangos a veces cuando me sale, me cuesta más. Y ahorita últimamente estoy tratando de aprender bossa nova porque es muy difícil. Pero eso, entonces... Cuando nos vinimos para Francia, yo me vine para Francia sin mucha familia, sin ninguna familia acá, me vine un poco solo, con mis amigos venezolanos, muchos se habían graduado al mismo tiempo que yo y nos vinimos, y por nostalgia. Unos se tatuaron mapas de Venezuela, otros empezaron a poner banderas en la casa. A mí todo eso me parece pésimo gusto. Y esa vaina que uno cuando está lejos piensa que como el país mío no hay, ¿no? Yo no he llegado a esos extremos, pero me di cuenta, confrontado a la alteridad, de mi identidad latinoamericana, porque yo soy de dos países, mi papá es colombiano y mi mamá es venezolana, ya eso se había creado un poquito viviendo en el extranjero cuando era pequeño, pero como que me di cuenta que eso era de alguna manera lo que me sonaba a casa, ¿no? Entonces Qué eso. bonito, hermoso. Muy bien, Fede, pues yo creo que Ya, no ¿no? está mal todo lo que hemos cubierto. Le dimos una vuelta a la cosa. Le dimos una vuelta. Yo quisiera que, bueno, si se me hubiera ocurrido antes, porque eso te lo comenté hace un ratito, pero no se me había ocurrido antes, si me hubiera ocurrido antes te hubiera propuesto traer la guitarra y que nos tocaras una canción tuya, tal vez, si te animabas antes de irte, pero lo dejamos para otra ocasión, lo Otra dejamos para vez, otro día. otra vez. Pero entonces, en su lugar, nos puedes leer, que es lo que te proponía, uno de tus textos favoritos de Borges, si te apetece, Va. antes de leer el texto y así lo dejamos para el final. Tal vez... Bueno, yo voy a pluguear aquí como siempre que si os ha gustado el vídeo os suscribáis al canal, le deis like, dejéis un comentario y me sigáis en redes sociales para estar al tanto de lo que voy sacando, que es importante, y para darme un poco de amor al algoritmo, ¿ok? Que eso es mi plug de siempre. Y te dejo que te pluguees tú antes de despedirnos con el texto, donde la gente te puede encontrar, seguir, ver lo que haces tú, tus grupos de salsa, lo que te apetezca, adelante. Bueno, pues para los grupos de salsa, Quilombo Orquesta, Quilombo con K, Quilombo Piso Orquestra. Lo encuentran en Facebook y en Instagram. Váyanos a seguirnos. Es un proyecto muy largo, muy bonito, con mucha gente. Yo no soy en lo absoluto el jefe de esa vaina, hay mucha gente, pero es un proyecto bonito al que participo. Lágrimas de Hombre nos encuentran en Instagram. La Perdición todavía no tiene eso, pero de aquí a 6 meses búsquense La Perdición Orquesta por las redes sociales y lo conseguirán. A mí me pueden seguir, Federico Calle Jordá. Normalmente no aparezco en Instagram, pero pueden buscar GNU, Jnou, rayita, no, GNOU, piso, design. Al principio es una idea que yo quería tener un Instagram anónimo de que fuese un GNU que estaba triste porque le gustaba el design y que no podía designear porque era un GNU y los GNU no tienen mano prensil. Sin embargo, bueno, eso lo pueden buscar. Y para el blog mío en samarcanda.tumblr.com, y ahí me encuentran las letras de las canciones, los poemas, reflexiones que se me van ocurriendo. Y si no, si me ven por la calle me gritan. Lo vamos a dejar todo, lo voy a dejar todo en la descripción. Instagram de los grupos de música, Instagram personal de Fede y el blog en Samarcanda de Fede. Todo eso estará en la descripción del vídeo, ¿ok?
Muchas gracias a todos, espero que os haya interesado y antes de irnos vamos a escuchar el texto que nos ha seleccionado Federico de Borges, que es de Otras Inquisiciones. Sí, es un texto muy famoso, pero que me gusta mucho. Este texto es una de estas cosas borgianas para que vean un poco lo que quiero decir sobre el exceso de sentido. Borges lee en una nota al pie de página de un libro que hubo un emperador chino que a la vez fue el que construyó la muralla y a la vez fue el que quemó todos los libros del país. Entonces, él se pregunta por qué alguien que quiere preservar quema y por qué alguien que quiere quemar preserva. Y trata de sacarle ideas a esta paradoja porque la idea lo emocionó. Que eso haya sido el mismo emperador lo emociona, entonces saca ideas psicológicas, ideas económicas, saca una serie de ideas y las va haciendo en la forma borgiana, que es la enumeración. Porque si uno mira en una enumeración, la enumeración no es una narración. La enumeración pone en el mismo nivel todo lo enumerado y por lo tanto crea más una constelación de sentido que se polariza el uno al otro que una narración. Y al final decide que eso no es lo que le interesa, que ninguna de las explicaciones lo satisface porque tal vez dentro de este evento, el hecho que el mismo emperador construyó y destruyó de manera excesiva, hay algo. Entonces el texto va sobre eso. La muralla tenaz que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que no veré su sistema de sombras es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala. Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. Eso concordaría con la tesis de Benedetto Croce. Ya Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Buenos Aires, 1950. Maravilloso, lo de la inminencia de una revelación que no se produce. Ese es el subtítulo de la tesis mía. Claro. Maravilloso. Fede, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano, por recibirme. Un enorme placer. Un gusto. Y nos queda pendiente una siguiente. Otra vez. No me traigo la guitarra otra vez. Excelente. Muchas gracias, Fede, hermano. Gracias por estar aquí. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.